Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe, buenas tardes. Sí, Gracias, buenas buenas tardes, profe. tardes a todos. Ok, bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a la clase final de estadística. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, que fue justamente la situación de los deciles, percentiles y cuartiles. Entonces ya habíamos definido como la parte de la posición, pero no habíamos hecho ejemplos a fin de incentivar esta parte. Entonces fíjense bien, déjenme nada más ir al formulario y les voy a pegar las fórmulas. Bueno, en lo que va cargando esto y lo voy copiando y pegando, les comento que el día de hoy terminaré de revisar ya todas las tareas para que puedan ya presentar su examen. Recuerden que hoy es la última clase del módulo y así ya no tendríamos ningún pendiente. Bien, entonces déjenme tomar una captura de lo que habíamos visto en la clase anterior. A ver, fíjense bien. Habíamos visto las medidas de posición para datos no agrupados y dijimos que los clasificamos como cuartiles, los que son los que dividen en cuatro partes iguales nuestros datos. La posición se calculaba como K por N dividido entre 4 y dice los cuartiles se utilizan para dibujar el diagrama de caja-brazo. Claro, este es un diagrama donde va involucrado cuartil uno, cuartil 2 y cuartil 3, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues sí tendríamos aquí ser como un poquito claros en qué es eso del diagrama de caja-brazo. Claro, esto viene como definición para el examen, pero no lo vamos a construir. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales y la posición se localiza como K por N sobre 10. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales y su posición está dada por K por N sobre 100, donde N es la cantidad total de datos. Y bueno, recuerden, se cuenta la posición en los datos previamente ordenados desde el más pequeño hasta el más grande. Ok. Bueno, fíjense bien, en este caso este nada más es como recordatorio porque ya nosotros habíamos establecido las fórmulas de la posición y asimismo también nosotros vimos la parte de cómo se visualizaban, es decir, los cuartiles se anotaban con una Q, los deciles con una D de subíndice K, dependiendo de la posición que me estuvieran pidiendo, y finalmente tenemos la parte de los percentiles. Muy bien, entonces voy a continuar con un ejemplo. Aclaro, esto se da tanto para datos que no están agrupados, es decir, no están en una tabla, como para los que sí lo están. Entonces vamos a hacer ejemplos relacionados a cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a comenzar aquí. Déjenme colocar ejemplos. Ok, déjenme traer un ejemplo que ya tenía aquí preparado. Ok, me dicen, de 20 estudiantes tenemos sus evaluaciones de bueno, aquí era de un examen. Calcular el cuartil uno, déjenme ponerlo esos en términos de ecuaciones. A ver, primero voy a poner los datos acá. Ahí está. Y vamos a colocar cuartil uno, decil 5 y percentil 75. Muy bien. Y bueno, aquí tendríamos todos los datos.
Ok, fíjense bien, ya tenemos todas las calificaciones de esos 20 estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es justo ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Para ello, déjenme tomar una ecuación. Es importante mencionar que que debemos entender esto perfectamente, puesto que ya no hay tareas que dejarles, entonces ya no van a tener la manera de practicarlo. Pero aclaro, esto es muy sencillo de entender, pero insisto, si aún así ustedes tienen dudas, avísenme. Sería 5, 5 y 5, es decir, tenemos 3 5. Ok, aquí está. Ahora vamos con los 6. Tenemos, ok, aquí hay uno, 2, 3. Entonces sería 6, 6 y 6. Muy bien, déjenme aquí, voy a seleccionarlos, puesto que ya los estoy utilizando. Aquí está. Y aquí tenemos el otro 6. Bien, vamos ahora con los 7. Hay uno, 2, 3, 4 7. Muy bien, entonces aquí déjenme seleccionar. Es este 7. Aquí está el otro. Ok, bien, ahora vamos con los 8, que serían uno, 2, 3, 4 también. Entonces tendríamos aquí uno, 2, 3, 4. Muy bien. 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora vamos con los 9. Los 9 tenemos que va a ser uno, 2, 3. Entonces sería aquí 9, 9 y 9. ¿Ok? Y finalmente tendríamos nosotros que hay uno, 2, 3 dieces, quedando entonces aquí como 10. Espera, 10. Ok. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto al ordenamiento de los mismos. No, no, Ok. profe, Dígame. nada más, por favor, me puede decir qué es el 1 D5 y P75. Es decir, ¿qué significa esto? Exactamente. Este de la Q es cuartil Sí, 1. correcto. D5 significa decil 5 y Ajá. P75 significa percentil 75. Ok, ahora mi pregunta es, esos 75, bueno, ahorita vamos a calcularlo, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que, por ejemplo, el cuartil 1, como divide a los datos en cuatro partes iguales, estamos hablando del 25%. Entonces, aquí el cuartil 1 nos va a indicar de esos 20 estudiantes, el 25% de ellos qué calificación obtuvo. Aquí si Ok. hablamos del decil 5, estamos hablando del 50%, porque recordemos que los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales. Ujú. Eso significa que nosotros tendríamos, o aquí podríamos saber cuánto sacó el 50% de los estudiantes, es decir, la mitad. Y aquí tendríamos el percentil 75, que recordemos que representa el 75%. Entonces nosotros podemos afirmar cuánto sacó el 75% de la clase. Ujú. Muy bien. Ok, Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular primero la posición del respectivo cuartil. Entonces, aquí, aclaro, yo denoto a la posición del cuartil como Q subíndice 1 y le voy a poner una flechita, no el igual, porque finalmente yo no tengo una igualdad, solamente puedo conocer la posición. Entonces recordemos que la posición se define como K por N sobre 4. Entonces, si yo sustituyo en esta expresión, me quedaría K, pues K es la posición, sería 1. N es la cantidad de datos que yo tengo, que en este caso son 3, 6, 6 y 4, 10.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sale? Ojo, y aquí sería sobre 4. Entonces, esto es igual, me quedaría 1 por 20, me queda 20 sobre 4. Esto es igual a 5. Aclaro, no significa que el cuartil 1 sea 5. Eso no es cierto. Esto lo único que me está dando es la posición del cuartil. Es decir, de los datos que yo ya ordené desde el más pequeño hasta el más grande, voy a ubicarme en la posición número 5. Es decir, ok, aquí está. Ubico la posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya aquí lo tendríamos. Ahí acá. Déjenme respetar el mismo color que estoy enunciando el cuartil 1. Y entonces yo ya sé que el cuartil 1 va a ser igual a 6. Es decir, que si hablamos del 25% de la clase, el 25% de los estudiantes obtuvieron un 6 de calificación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Solo es eso, profe? Así es. Uy, qué fácil. Ujú. Profe, perdón, ¿por qué el 4 lo dividimos entre 4? Porque recuerda, Giovanni, que divida los datos en cuatro partes iguales, por definición de los cuartiles, según aquí nos los está diciendo. Ah, ok, Divide los ya, datos en perdón. cuatro partes iguales, ¿vale? Sí, ya. Ah, Ok. gracias. De nada. Bien, vamos ahora a calcular el decil 5. Entonces, ¿qué Profe, hacemos? ¿Qué pasó? antes de pasar al decil, Ujú, el 4 dijimos son por puesto que es el cuartil. N es la cantidad de datos, que en este caso fueron ujú, 20 calificaciones. El ujú. K que fue finalmente multiplicar 20 por 1. En el 1, ¿de dónde salió? Es la posición que yo quiero, porque si dice aquí cuartil 1, entonces K vale 1. Si aquí yo dijera cuartil 2, entonces aquí en lugar de la K se cambia por un 2. Perfecto, muy bien. Entonces, Ujú. dependiendo de lo que me marca ahí el subíndice, es por el número que lo voy a multiplicar. Es correcto. Ujú. Perfecto, prosigamos. Muy bien. Vamos entonces al decil número 5. Déjenme ponerlo en color verde. Y bueno, el decil número 5 se va a calcular como K por N sobre 10, porque recuerden que los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales. Si sustituimos el valor de la K, va a ser 5 por el total que son 20 dividido entre 10. Y entonces nos quedaría 20 por 5 me queda 100 sobre 10. Y entonces me quedaría 10 únicamente. Aclaro, no se trata que el decil 5 va a ser 10, no es así, sino se trata en que va a estar en la posición número 10. Por lo tanto, aclaro, no es 10, sino que va a estar en esa posición. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme aquí, voy a poner decil número 5, va a ser igual. Y ojo, voy a contabilizar, déjenme ponerla en otro color. Ahí está. Bueno, entonces Quedaría en sería el 7. 3, 6, 7, 8, 9, exactamente. Entonces, el decil 5 es 7, es decir, que el 50% de nuestros estudiantes obtuvieron un 7, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? No. Ok. Entonces, si ahorita calculamos el percentil, creo que hay un ascenso. El 25% sacó 6 y ya en el Ujú, 50% ya subió 7. exactamente. Y en el percentil a lo mejor suben a 8. O 9. Vamos a ver, está interesante. Exactamente. Bien, ¿dudas? Ok, bueno, déjenme mover esta parte para que podamos colocar el cálculo del percentil 75. Ok, demorado yo creo que lo establecemos. Entonces sería percentil 75 es K por N dividido sobre 100. Por lo tanto, me quedaría 75 por 20 sobre 100. Ok, recordemos que 75 por 20 podemos multiplicarlo primero por 2. 75 por 2 nos queda 150 con un cero, me queda 1500 sobre 100.
Si dividimos, nos va a quedar en este caso 15. Bueno, entonces, claro, el percentil 75 no es 15, sino nos va a determinar que está en la posición número 15. Por lo tanto, tendríamos nosotros, está en la posición 10, 11, 12, 13, 14, 15, es de 9. Ujú, Ya llevé y subió a 9. exactamente. Esa la sabía usted. Ok, muy bien. ¿Dudas? No, Ok, bien. Anótenla por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, algo que no sea claro, avísenme. ok. Buenas tardes, profe. Hola, Juan Antonio. Apenas acabo de anotar todo, pero ya todo lo entendí, nada más lo último, los últimos resultados del cuartil uno de SIL 5, de SIL 5 percentil 75 ahí, ¿cómo sería ahí el resultado de cada uno de ellos? El resultado es donde encuentres la posición, por ejemplo, el cuartil 1 es igual a 6. Aquí por eso no le puse el signo de igual, sino solo la flechita para conocer la respectiva posición. Igual Es a decir, 6 es que una por cosa es la posición y otra cosa es cuál es realmente. Ujú. la posición, por ejemplo, en el último, el del percentil 75 la posición es 15, ¿sí? Ujú, ¿O no? Y la exactamente. calificación sería igual a 9. Exactamente, que es justo si nosotros nos ponemos a contar desde el inicio, contando 15 lugares y llegamos al 9. Ah, ok. Ya, Ujú. ya, ya. Ahora sí, ya. Sí. Gracias, maestro. De nada. Ok, ¿dudas? No, profe, todo bien, todo bien. Ok. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Un minutito nada. Ah, ok, ok. Ujú. Listo, profesor. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjense bien, entonces no se les olvide que una de las preguntas del examen va a ser que qué se construye con el diagrama, perdón, qué se construye con los cuartiles, que es el diagrama de caja-brazo. Fíjense bien, déjenme con este ejemplo, voy a tomar el cuartil 2. Entonces, aquí calcular el cuartil 2, porque quiero llegar a otro concepto que es importante. Bueno, entonces fíjense bien, déjenme aquí, voy a quitar todas menos una flecha y voy a tomar aquí la ecuación y voy a solicitar el cuartil número 2. Entonces, fíjense bien, el cuartil número 2 tendríamos nosotros que va a ser 2, bueno, sería la posición número 2 multiplicado por 20 sobre 4. 2 por 20 es 40 sobre 4, eso es igual a 10. Eso quiere decir que el cuartil 2 está en la posición número 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, quedaría aquí en el 7. ¿Dudas? No, Ok. Y tendríamos nosotros que el cuartil 2
es igual a Así es. 7. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, perfecto. Ahora fíjense bien, si nosotros tomamos estos datos y encontramos la mediana, ujú, fíjense bien lo que va a pasar. ¿Recuerdan ustedes qué significaba la mediana? La que está en medio de todos los datos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí donde estoy seleccionando la mediana es 7 y 8, porque finalmente sería 3, 6, 7, 8, 9 hacia la derecha, 3, 6, 7, 8, 9 hacia la izquierda. Y si ustedes recuerdan, tendríamos nosotros que la mediana era el promedio de, es igual, nos quedaría, tendríamos nosotros 7 más 8 entre 2 quedando igual, 7 más 8 me queda 15 entre 2 esto es igual a 7,5. Entonces, fíjense bien, aquí yo les dije hace un momento que la mediana coincide con el cuartil 2 porque si bien es cierto, Giovanni nos dijo que la mediana es la mitad, el cuartil 2 está representando el 50% de los datos. Sin embargo, algunos de ustedes me pueden decir, a ver, pero si aquí está el 7 y aquí 7,5, esos números no son iguales. Es cierto, no son iguales, sin embargo, los dos están en el orden del número 7, salvo ese punto 5. Y entonces recuerden que nosotros vimos la clase anterior que podemos generar un error. Aquí es un error del punto 5, ¿sale? ¿Dudas? Dígame, Juan Antonio. Profe, bueno, ahí sería, ahí se le va a estar sacando mediana o nada más es el cuartil 2. Nada más es al cuartil 2. El cuartil 2, que es el 50%, coincide con la mediana. Ahora yo les pregunto, y en términos de los deciles, ¿la mediana con cuál coincide? Estamos en el entendido en que la mediana representa la mitad, pero entonces mi pregunta Con, es, si la con el mediana 5, ¿no? coincide con el cuartil 2, perdón. Decil 5, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Sería la Porque mitad el de decil 10. 5 es el 50%. Y con respecto a los percentiles, 50. exactamente, el percentil 50. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración y una nota, ¿sale? Aclaro, aquí ustedes me dirían, pero es que 7,5 no es lo mismo que 7. Y yo les diría, por supuesto, no es lo mismo, pero están en el mismo orden. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada nosotros vimos que no importando la cantidad de datos que fue en este caso cuando vimos lo de la parte de 72 a 90 personas, nos resultaba un dato o un número que eran muy cercanos? Entonces, finalmente aquí, quizás los cercanos podemos decir, es que miren, el 50% de los estudiantes están entre 7 a 7,5. Finalmente, que tengan 7 a 7,5 no es tan relevante porque en sí el 7 representa una calificación, pero el que tú le pongas punto 5, pues tampoco refleja mucho cambio, ¿sí me explico? ¿Dudas? ¿No? Ok, No, muy bien. Entonces, la mediana coincide con el cuartil 2. Déjenme ponerlo así. Cuartil 2, decil 5 y percentil 50. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? no, profe. Muy bien. Por favor, anoten este ejemplo para que podamos continuar con otro muy similar. Insisto, Listo. ¿cualquier duda? ¿Qué pasó? No, ya listo, ya está copiado. Ok, ok. ¿Los demás puedo continuar? ¿Qué pasó, Samuel? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Aquí Muy apenas bien, conectándome, ¿usted? pero bueno, No te preocupes. este, pero bueno, ya si me surge alguna pregunta en el siguiente ejercicio, ya le comento, pero bueno, ya estoy aquí conectado. Ok, bueno, muchas gracias por avisarme. Al contrario.
Bien, continuamos entonces. Sí. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y déjenme poner los datos que me están dando. Dice, a ver, se copió mal. Los siguientes datos, bueno, vamos a poner los siguientes números, son los minutos que tarda en esperar el autobús para viajar 15 pasajeros. Entonces, ahí están. Ok. Bien, aquí vamos a ponerlo en otra letra. Y esto lo vamos a colocar en medio. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Ok. Determina vamos a poner aquí, cuartil 2, decil 3 y percentil, déjenme ponerlo aquí. Percentil 10. Ok. Fíjense bien. Entonces tenemos estos datos y prácticamente lo que tenemos que hacer o lo que nos indica el problema es obtener el cuartil 2, pero el cuartil 2, recuerden, representa el 50%, es decir, en un estimado de esos 15 pasajeros, la mitad de ellos, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? ¿Vale? Julio César, te apago ya el micrófono, ya, listo. Ok, entonces el cuartil 2, reitero, es lo que representa el 50%. Decil 3 representa el 30%, es decir, de esos 15 pasajeros, el 30%, ¿cuánto esperan? ¿Vale? Y finalmente tendríamos la parte del percentil 10. Bueno, fíjense bien, tendríamos nosotros primero que ordenar los datos. Entonces, a ver, déjenme aquí, voy a borrar todo esto. Si ordenamos los datos, tendríamos primero 6,8,15. Dígame, Giovanni. Profe, un Ujú. ejemplo, perdón por preguntar eso. ¿No podría ser que percentil 10.5 o siempre tienen que ser números enteros? 1, 2, 3, Siempre 4, son 5. números enteros. Nunca hay fracción, número con punto decimal. Exactamente, no hay con Ah, ok. fracción. Ujú. Sí, tenía ¿Vale? duda, dije, a la buena y sí. Ah, gracias. De nada. Ahora, algo interesante sobre la pregunta de Giovanni es sobre si la posición me puede dar en decimal. Sí, la posición, aclaro, solo la posición sí me puede quedar en decimal. En esos casos, lo que tengo que hacer es aplicar el redondeo, ¿sale? El redondeo por enteros. Recordando que es como en la escuela, cuando nos decían que era de punto 5, subía a la siguiente cifra. Pero si es, por ejemplo, punto 4, baja al número inmediato anterior, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos ahora con el 18, después tendríamos nosotros el 20, el 23, ok, creo que 25 continúa. Bien, y ahí pasamos al 30. Posteriormente nos quedarían 36, 38 y Ujú. pasamos ahora, creo que no hay 40. 45. Ah, gracias. 45, 47, 50, 55 55, y finalmente tendríamos 60. 60. Ok, vamos a ver si realmente son 15, serían 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien. Ahora, vamos aquí. Ay, ¿por qué se volteó la ecuación? Ok, ahí está. Bueno, vamos a calcular la posición del cuartil número 2. Recordemos que va a ser 2 multiplicado por 15 sobre 4. Y entonces nos queda 30 sobre 4. Recordemos que esto nos va a quedar, sería mitad es 15, serían 7,5. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces 7,5 es lo mismo que 8. Por lo tanto, tendríamos que ubicar el cuartil 2 en la posición número 8.
Por lo tanto, nos quedaría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí nos quedaría y sería 30. Entonces, nosotros podemos afirmar que el cuartil número 2 es igual a 30. Es decir, que la mitad de esos pasajeros tienen que esperar 30 minutos para poder abordar el autobús, ¿sale? Dejen quitarle el subrayado y mejor lo voy a poner en el color que estoy denotando al respectivo cuartil. Ujú. Ahora, si ustedes ya se dieron cuenta, aquí sí coincide la mediana porque hay 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números hacia la izquierda. ¿Sale? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, entonces lo que Profe, estamos diciendo es que el 50% de esas personas tienen que esperar 30 minutos para abordar el camión. Sí, ¿qué pasó, José? sí, nada más, vuélvame por favor a repetir, ¿el 15 de dónde salió? El 15 es el total de mis datos, que Ah, en este caso perfecto, son sí, muy 15 bien, pasajeros. excelente, sí, ya, Ok, gracias. de nada. Bien, vamos ahora a calcular el decil número 3. Entonces, tendríamos nosotros decil número 3. Sería K por N sobre 10 y entonces nos quedaría 3 multiplicado por 15 sobre 10, quedando entonces que vamos a tener 3 por 15, me quedaría 45 sobre 10, quedando esto igual a 4,5, lo cual nos genera la posición número 5. Bien, entonces aquí nosotros podemos afirmar que el 30% de las personas tienen que esperar, pero déjenme cambiar aquí el color. Ok, este azul. Tendríamos decil número 3 y bueno, vamos a ver cuál es el respectivo resultado. Entonces sería posición 5, 3, 4, 5. Aquí está. Y entonces eso significa que el 30% de las personas tiene que esperar el camión 20 minutos. ¿Vale? ¿Dudas? No, Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? muy bien. Ok, vamos a calcular finalmente el percentil número 10. Entonces tendríamos percentil número 10, nos va a quedar K por N sobre 100 y entonces nos quedaría 10 multiplicado por la cantidad que es 15 sobre 100. 10 por 15 me quedaría 150. Entre 100 me quedaría 1,5. Por lo tanto, eso se redondea a 2. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener aquí que el 10% espera en la posición número 2, que es justamente el 8. Entonces, aquí tendríamos. Ok, sería percentil, esperen, sería percentil número 10, ahí está, es igual a 8, es decir, que esperan 8 minutos el 10% de los pasajeros. Hasta aquí, déjenme, voy a reiniciar la sesión porque dice que tengo menos de un minuto y ahorita les explico algo a lo que quiero llegar, ¿vale? Ahorita nos vemos. Ok.